Buenas noches, estimados amigos de la trinchera, este espacio de diálogo sin tapabocas. Hoy vamos a tocar un tema económico, tema de la relación del actual gobierno y del movimiento al socialismo con sectores de, como ellos denominan, oligarquía cruceña y su poder y su influencia dentro de la economía y dentro de lo político también. Antes, como ya es costumbre todos los martes, presentarles el libro de la semana, que es Espontaneidad y Acción, que en realidad es una compilación en función a un texto de Rosa Luxemburgo sobre la huelga de masas y la huelga revolucionaria. Es un texto muy interesante. Entre los que participan en sus escritos están Lenin, George Lukács, Trotsky, hasta Stalin. Un libro muy interesante que ustedes lo pueden encontrar en librería subterránea, que se encuentra en la Avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Loaiza o esquina Colombia. Eh, Como es costumbre también, darles un poquito el enfoque de coyuntura que esta semana sigue siendo marcada por la constante del gobierno de querer imponer la narrativa del golpe de Estado, sin importarle que no hay vacunas, que el Sputnik 5 2 parece que nunca va a llegar, y hoy se conoció que el gobierno, mediante el mecanismo COVAX, va a acceder el próximo mes, estamos a un par de días del próximo mes, a 1 millón de vacunas de la marca Johnson y Johnson. Como ven, no cambia nada. Tal vez la única nota anecdótica es la famosa fiesta de la CSUCB, donde una señora muy iracunda amenazó a las personas de la alcaldía y tildó a todo aquel que se opone a la CSUCB o a algo, tildó de pititas, o sea, pititas around the world. Sin más, empezamos el tema de la semana, que es sobre la economía y la relación política que tienen estos sectores de la agroindustria cruceña, con nuestro invitado de semana, Marcelo Severich. Marcelo, buenas noches, un gusto tenerte en la trinchera. Buenas noches, queridos amigos de la trinchera, dispuesto a profundizar en este tema tan interesante y de actualidad. Marcelo, hagamos un diagnóstico de de la relación, hagamos tal vez hasta un recuento histórico de la relación que ha tenido el movimiento al socialismo con los grupos de poder económico en Santa Cruz, o sea, porque es la industria, la agroindustria, y hay otros sectores también comprometidos, también informales en este sector. ¿Cómo ha sido su relación desde el 2006 al momento? Eh, la realidad de esta relación se puede decir que está entre el amor y el odio, ¿no? Se mueve en ese sentido, un momento muy cerca, otro muy lejos, como parte también de un fenómeno político, porque esta contradicción Oriente-Occidente ha sido utilizada por el MAS para tener respaldo social, principalmente en el Occidente, pues seguidores tienen este tipo de visión, ¿no? De que el Oriente es muy capitalista, el Oriente es muy señorial, muy oligárquico, y el Occidente es muy eh, indígena, muy plebeyo. ¿Hay un problema? Había un relay, pero ya lo hemos cortado. Ya está bien, Marcelo. Sí, te estoy escuchando. Bueno, tendríamos que fijar primero una cuestión importantísima, y es que en realidad no hay una verdadera oligarquía cruceña, porque si nos remitimos al aspecto conceptual, pues oligarquía es un poderoso sector de la sociedad que ejerce el poder, ¿sí? Y en el caso del mundo actual, pues es un ala de la burguesía, un puñado de ricos que tienen las decisiones en sus manos. Y en Bolivia, un ejemplo de ello es la oligarquía minero feudal, los Patiño, los Hochschild, los Aramayo. En Santa Cruz no hay eso, no hay una poderosa oligarquía que tenga
tal basamento económico poderoso para hacer temblar a los gobiernos o incluso ser dueños de ellos. Es un sector relativamente pobretón, muy sometido a los vaivenes del mercado mundial y con una participación muy exigua. ¿No? Patiño tenía sus minas, la sede de su consorcio, pues en Estados Unidos, en Inglaterra. Él era una pieza central del imperialismo. Estos señores son unas fichas del comercio que las transnacionales los tienen como sus sirvientes. Entonces, no tienen tal peso, pero aparecen como unos monstruos, yo creo que precisamente agrandados por el MAS, para utilizarlos de espantapájaros en su lucha política y mostrar que son poderosos capitalistas que quieren fregar al país y quieren fregar al gobierno socialista. Eso principalmente porque en el seno de los sectores pudientes cruceños ha influido mucho la tradición falangista, esa que de pronto toca a rebato las campanas diciendo se viene el comunismo, se vienen los indios, y la clase media despavorida sale a, a organizarse, a reclamar por la defensa de la región, etc. En el 2006, esa idea comenzó por todo lado a reproducirse, de que llegaba un gobierno comunista. También cuando llegó la UDP o amenazaba con llegar la UDP en el 80, la misma idea surgió. Y por eso se organizó el golpe de Estado de García Meza, porque la UDP era un peligro comunista. No era tal cosa. Cuando se inauguró su gobierno del 82 al 85, demostró ser un gobierno reformista, muy débil y timorato. Igual el gobierno de Evo Morales. Es un gobierno reformista, que de entrada dice que va a respetar la propiedad privada, la ganancia de los empresarios, les da una carta de garantías virtualmente, pero estas tendencias ultras empujan el carro en Santa Cruz, generan tendencias radicales que exigen objetivos como la autonomía, el federalismo, y eso hace que la pugna Oriente-Occidente se exacerbe y el apoyo al gobierno del MAS, principalmente cuando se lanza el revocatorio, termina dejando a este liderazgo radicalizado completamente solo, abandonado, políticamente agotado o destrozado. Luego de ello, del 2009, se va a revertir la situación. El gobierno del MAS se encuentra en situación de poner a todos sus supuestos enemigos en una situación ya más delicada. Utiliza el aparato judicial para perseguirlos, para chantajearlos, para extorsionarlos, y muchos de ellos se deciden a negociar, a dialogar y finalmente a apoyar al gobierno del MAS. Se vuelca la situación. Una ala importante de los empresarios cruceños terminan aliados al MAS. También ha sucedido eso en el pasado, hay que reconocer. Cuando la revolución del 52, el MNR fue señalado por los falangistas como un peligro comunista.
y se exacerbaron los ánimos en Santa Cruz, se impulsaron reivindicaciones válidas, por supuesto, que eran reivindicaciones por ansias de progreso, y el MNR no vio otra salida más que la represión, traer a Santa Cruz grupos de choque que ejercieron violencia inusitada y generaron lamentablemente esa leyenda negra de el carácter salvaje, bárbaro del Colla. La pugna Campa-Colla afloró ahí, cuando en realidad no eran los Collas, no eran los indígenas, no eran los campesinos, sino era el gobierno del MNR, el que utilizó la violencia para que una región se subordinara a su política. En esta época también hay algo similar. Los interculturales que aparecen en este momento, como que llegan los Collas nuevamente a asaltar la tierra Camba, son en realidad instrumentos de la política del MAS para conseguir dos cosas: conseguir respaldo social, que muchos han calificado como geopolíticamente una táctica geopolítica, y por otro lado, para llevar adelante la tarea que se han fijado en el MAS, que es abrir la frontera agrícola, en lo que coinciden con los sectores agroindustriales de Santa Cruz. Entonces, ahí vemos esta contradicción entre amores y desamores. Y la situación actual, entonces, muestra que en Santa Cruz los grupos empresariales están en situación difícil, porque por un lado están de acuerdo con la política del gobierno de abrir la frontera agrícola, de expandirla, y por el otro lado tienen el reclamo social de sectores principalmente de clase media que ven un peligro en el avasallamiento de las tierras de la chiquitanía, de las tierras de las reservas forestales, las reservas naturales, las tierras indígenas, y exigen a sus autoridades, a sus dirigentes, tomar una posición más agresiva. En este momento el gobernador Camacho, que en su momento en los diferentes cabildos y otras instancias del 2019 y luego aparecía tan radical, en este momento parece una especie de pajarito asustado que no logra decidirse entre una u otra posición. Esa sería más o menos un dibujo de la actual situación. Pero, Marcelo, a rato sorprende una de las primeras decisiones o medidas económicas adoptadas por Luis Arce Catacora fue reunirse con el empresariado agrícola y anunciarles que iba a dar un gran fomento a lo que se llama el biocombustible, el biodiesel, y como tú dices, abriendo nuevamente la frontera agrícola. ¿Tú crees que esos incentivos, esas capacidades, a quién favorecen? Favorecen, por tu descripción, estamos, digamos, luchando, tomando palabras de Mao Zedong, con un tigre de papel. ¿Por qué favorecer tanto a un sector que no, que en realidad no te apoya ni te da tanto? ¿Cuál es la lógica? No logro entender.
Eh, el gobierno de Evo Morales, ya el 2019, se definió de forma muy clara por trabajar aliado y aliarse a los sectores agroindustriales de Santa Cruz. A contrapelo de su discurso anti-oligárquico, ¿no? Recordar que los ganaderos de todo el país, de la Confederación, les regalaron un valioso caballo de raza a Evo Morales, como prueba de su lealtad y de su relación, de una relación favorable, beneficiosa. El gobierno del MAS ha apostado en la medida en que ha acabado la época del gas, ha acabado la bonanza de los precios internacionales de los recursos naturales, en que el nuevo camino es la exportación de soya, la exportación de, de estos productos agrícolas, la producción del biodiesel, la exportación de carne, lo que en realidad sabemos que es una especie de ilusión, porque todos estos sectores responden a una parte de la estructura productiva capitalista muy débil, muy endeble. Los poderosos sectores capitalistas son los de la construcción, los de la siderurgia, los de las nuevas tecnologías. Esas son las que generan grandes rendimientos. Actualmente, entonces, el gobierno de Luis Arce aparece luego de este interregno de cerca de un año del gobierno de Áñez, que parecía mostrar que los sectores empresariales habían abandonado al gobierno del MAS. Efectivamente lo hicieron, pero no de forma notable y radical. Solo arrastraron algunos sectores que podían haber estado representados por el ministro Marinkovic, que es propietario de una empresa aceitera y que tiene también por, por varios lados, pues intereses en la producción de soya. Pero fijémonos, la CAINCO a la cabeza de Barberí en ningún momento mostró su respaldo al gobierno de Áñez. Camacho, en los momentos en que se encontraba la tensión en su grado más alto en los cabildos que se realizaban en Santa Cruz, presionó sobre la CAINCO, les llamó a que participen en los cabildos, les reclamó también porque ellos no representaban los intereses de los empresarios afectados por el gobierno. Los empresarios entonces han visto con pies de plomo que apoyar a ese gobierno no era apropiado y en cierto modo la historia les ha dado la razón y ahora están recibiendo del gobierno de Luis Arce señales en el sentido de que apoyan sus intereses. Están diciendo tenemos que sustituir importaciones. Han intentado engañar a los sectores medioambientales diciendo que se anulan los decretos de transgénicos y algunos incendiarios, pero acto seguido preparan una norma mucho más amplia, un código que va a darles mayores ventajas y perspectivas. Entonces, hay una relación muy fluida entre estos sectores. No en vano, la gente de la CAINCO fue a reunirse con Evo Morales para recordarle los acuerdos que habían tenido en el Chapare.
Entonces, para Santa Cruz es un fenómeno bastante contradictorio, porque ven al liderazgo empresarial un momento de la mano del MAS y otro momento reclamando contra su política de avasallamiento de las tierras de la Chiquitanía. Reclaman, pero no porque estén asentados ahí los interculturales, sino porque quieren ellos ser beneficiarios de lo que puede dar la Chiquitanía. Y en esa medida estarán permanentemente del lado del gobierno, a no ser que la movilización y la lucha popular los neutralice. Marcelo, deduzco de estas dos primeras intervenciones que en realidad hay dos amplios grupos de, no sé cómo llamarse, a ver, buscaré un término genérico de la burguesía camba. Un sector del agroindustrial que estaría muy ligado al MAS y otro que más metido en el tema de las urbanizaciones, las mega urbanizaciones que se están construyendo en Santa Cruz. Es que uno se encuentre en la calle o el centro de cualquier ciudad de Bolivia, de las capitales por lo menos, y te ofrecen un terreno con un ingreso de 100 bolivianos, y no estoy mintiendo, da 100 bolivianos y ya eres dueño eh, de un terreno en la carretera al norte en Santa Cruz. Oye, en varias Y obvia, urbanizaciones, sí, 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 Limbo, etc. así es. Y por otro lado, que esos, digamos, un poco no se definen, pese a que ha habido denuncias que muchos de los planes de expansión de carreteras en Santa Cruz están prácticamente favoreciendo este tipo de emprendimientos de construcción. Y por otro lado está la agroindustria y la ganadería. La agroindustria que mantiene una fluida relación entre el primer gobierno de Evo Morales y la ganadería que recién se estaría acercando. Un apunte que me llamó la atención y realmente no nos dimos cuenta fue que en ningún momento se abrieron claramente al gobierno de Áñez, en ningún momento fueron parte del gobierno de Áñez ellos. ¿Cómo serían estos grupos? O sea, ¿están tan divididos o son uno como siempre se los ha tratado de mostrar? Tienen pues diferencias, tienen roces, tienen momentos de desarticulación. Por ejemplo, Camacho es un empresario que tiene sus intereses en varios rubros, pero principalmente de los seguros. Por eso eh, fue señalado como un elemento oportunista que se suma al gobierno de Áñez para lograr que sus intereses, sus impuestos, sus diferencias con el Estado sean resueltos, incluso colocando a un personaje que era de su planta en su empresa, o, aunque no es solo suya, sino es familiar y de otros socios, pero colocando en impuestos internos a un personaje importante de sus empresas. Eh, las relaciones de Camacho con el MAS son muy ríspidas. Sus intereses económicos pueden ser afectados. Ya se anunció en el momento en el que comenzó la lucha del 2019 que llegaban inspectores a sus empresas para poner las patas arriba y aplicarle multas, etcétera. Camacho señalaba que había persecución. Entonces, el gobierno ha utilizado siempre ese tipo de cosas para poner a sus enemigos de rodillas. Ahora mismo eso está haciendo con Camacho, luego de que ha pasado esas circunstancias del 2019, este nuevo gobierno, encontrando, por ejemplo, este aspecto de que su gobernación había entregado una cantidad de pruebas que estaban caducas a un pueblo importante o una región
como San Julián, que es masista. Ya han anunciado entonces los fiscales, senadores del MAS y otros que les van a iniciar acciones penales. Eso con el propósito de subordinar a un sector que no se alinea con el gobierno del MAS, que es pro-empresarial o definitivamente empresarial. Todos los empresarios en Santa Cruz quieren pues hacer buenos negocios y normalmente van a buscar una relación fluida con el gobierno. Los que tú dices, por ejemplo, estos de sectores empresariales que se dedican a la cuestión de la venta de bienes raíces, tienen una relación muy buena con el MAS. Un importante empresario como es Novillo, que es el más grande traficante de tierras, vendedor de ilusiones, es pues pariente del ministro de Defensa y ha tenido a lo largo de todos los 14 años del gobierno del MAS gran beneficio. El propio gobierno municipal de Santa Cruz, que debía haber puesto límite a esta creación de urbanizaciones sin ningún control, era aliada del MAS. Percy Fernández, la señora Sosa, eran aliados del MAS y tenían relaciones fluidas con Novillo, incluso lo condecoraron en el Consejo Municipal, era personaje importantísimo. No hay sector empresarial que no quiera subordinarse a la política del MAS, excepto aquellos sectores empresariales que se ven obligados por la presión de la clase media a representar los intereses regionales. Estos señores siempre han hecho eso. Detrás de la lucha regional, ellos han ocultado sus intereses económicos y en muchas ocasiones han terminado traicionando a la región a cambio de beneficios económicos. El MAS yo creo que conoce eso y está aplicando presión. Está diciendo, señores, subordínense, entréguense, ríndanse para que nuestra política se imponga en Santa Cruz y también sus intereses económicos terminen siendo contemplados y avancen en su creación de fortuna. Por ejemplo, este problema de la chiquitanía. El pueblo cruceño reclama día y noche que cómo es posible que lleguen gente a tomar las tierras, que las habiliten, siendo que no son para actividad agropecuaria, y el gobierno tome así el control de muchas áreas para luego utilizarlas como bastión electoral, al mismo tiempo que destruye la naturaleza, deforesta, afecta el medio ambiente, se incrementa la sequía, se destruye el paisaje, los pueblos de esas regiones protestan porque ya no podrán ni siquiera hacer actividad de tipo turística, y los propios pueblos nativos ven con la boca abierta cómo la tierra que consideraban suya ya está loteada. Los cruceños creen que son una invasión colla de interculturales. Pero estos señores, una vez que se han instalado en esa tierra, las venden. ¿Y a quiénes las venden? A los agroindustriales, cumpliendo el plan del gobierno de ampliar la frontera agrícola. Para los agroindustriales, por lo tanto, oponerse radicalmente a la llegada de los interculturales es pura hipocresía.
se benefician de esa acción, porque la única cosa que les interesa es que la chiquitanía sirva a sus intereses económicos, a su deseo de mayor enriquecimiento. No les interesa el medio ambiente, no les interesa los animalitos, ni la pérdida o el aumento del cambio climático. Eso es lo que no logra Marcelo, mucha gente reconocer. Creen que son solo el MAS y los interculturales. por lo que veo, el MAS, digamos, ha logrado penetrar fuertemente en lo que significa los sectores dominantes en Santa Cruz. Em, ¿Qué papel puede haber jugado Cronenbol en todo este proceso? O sea, ¿a quién representa Cronenbol? Muchos dicen que al narcotráfico, pero también debe ser, en lo formal alguien también debe representar. No creo. No, Cronenbol ha estado en un principio vinculado a los sectores eh, deportivos, a los grupos de choque, a las barras bravas, igual que otros que se han sumado al MAS, como Ángelo Céspedes o Chichi Pérez, ¿no? Esos que eran parte del comité cívico ahora son masistas. Ahora Cronenbol que tenía cerca de 24 juicios, termina el gobierno de Áñez y todos esos juicios desaparecen. No existe, por lo menos eso se ha dicho, una actividad productiva que pueda acreditar la fortuna que ha conseguido, porque su actividad principal ha sido por un lado, productor, realizador de eventos musicales, deportivos, y por el otro lado, la actividad como alcalde de Guarnes. No es empresario con un reconocimiento específico en la actividad económica, excepto a ese nivel, ¿no? Ese nivel de productor de eventos. Entonces, sí, muchos aparecen como empresarios en la época del MAS, se sospecha que tienen relaciones con el narcotráfico. Este es el caso de Cronenberg. Ahora, frente a otros empresarios, pues no, bueno, ni siquiera sé si decirle empresario a Cronenberg, pero hay otros empresarios que son sumamente importantes y aliados del MAS, como Barberí, Los Roda, Dabdub, Aguilera, de los ingenios azucareros, que saben que no pueden desarrollar o crecer en su actividad económica si no tienen respaldo del gobierno. Esos son los sectores que están jalando la economía y a esos sectores representan a estos señores. El gobierno tiene un factor muy fuerte con los empresarios de Santa Cruz, el sector YPFB, porque YPFB tiene contratos casi de todo. ¿Cuán fuerte es esa presión de YPFB para estos empresarios? Yo creo que es muy fuerte. Los empresarios, principalmente de los ingenios que están produciendo alcohol a nitro, tienen contratos con yacimientos para proveerles de esa cantidad de alcohol para que luego se haga una mezcla, ¿no? Que ya se están vendiendo en los surtidores. Y el gobierno del MAS
ha tenido con ellos una actitud un tanto no lo suficientemente fluida, porque no les paga. Reclaman estos empresarios de que les paguen, que ya han entregado y que tienen incluso sobreestocado la cantidad de materia prima. Y en un primer momento para estos sectores, la producción de alcohol anhidro, en lo que invirtieron mucho capital, les parecía un gran negocio, que iba a ser un gran negocio. Pero el gobierno del MAS les ha cerrado la llave. No fluye la suficiente cantidad de pagos. ¿Y eso para qué? Para presionarles. Para presionarles en el sentido de que se muestren o apoyen abiertamente la política del gobierno. Eso el propio Carlos Valverde en algún momento señaló que el gobierno del MAS siempre suelta el grifo poco a poco, no les hace caer en cascada, porque quiere controlarlos a estos sectores. Por ejemplo, el último, que sería el control de las exportaciones. Eso ha frenado en seco a muchos sectores que protestan porque efectivamente es perjudicial. No pueden exportar sin garantizar a sus compradores que van a enviar la cantidad suficiente de soya, de carne. Entonces, el gobierno cierra un poquito el grifo para ejercer presión sobre estos sectores. Aquí me sale una pregunta. En el discurso, hablemos del mayor representativo político de Santa Cruz, que es el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Tiene un discurso totalmente anti-MAS, principalmente anti-Evo Morales, y está compuesto por representantes de casi todas estas empresas, digamos, porque son de sus fraternidades, de sus logias, de todo ese aparato político y prebendal que existe en Santa Cruz. O sea, ¿cómo manejan eso? O sea, ¿cómo manejan esta dualidad? Bueno, el comité cívico tiene efectivamente representación de todos los sectores y lógico, los empresarios son muy pesados en él. También están la Central Obrera, una federación campesina pro cívica, transportistas. En su momento, el comité cívico se encontraba abandonado porque los empresarios después del 2009 lo dejaron sin respaldo y el comité cívico perdió fuerza, perdió impulso, no convocaba a nadie. El 2019, o incluso antes, desde el 2016, principalmente los sectores de clase media han presionado sobre el comité cívico. Han declarado a uno de sus presidentes como traidor. Este nuevo presidente que llegó, que fue Luis Fernando Camacho, se vio también presionado y tuvo que salir entonces a la palestra con un discurso más radical. Los sectores de clase media, por supuesto, también han seguido presionando sobre los empresarios, sobre la CAINCO. No sé si tú recuerdas, un grupo de mujeres, las mujeres fuertes, fueron a las puertas de la CAINCO con unas cajas de huevos, como para decirles, señores, tengan huevos, Claro, sí, sí, enfréntense sí, al sí, MAS. claro, claro. Ha habido una presión muy fuerte de la clase media. El comité cívico principalmente responde a esos grupos de clase media y por supuesto también a sectores empresariales que no se avienen al MAS, que nunca van a hacerlo. Entonces, esta presión
ha arrastrado a la clase, no pudo ejercer más fuerza sobre los empresarios cerraron sus puertas, pero la clase media siguió empujando con una dirección conservadora, ¿no? Porque estaban prácticamente diciendo, señores, tomen ustedes el liderazgo. Nosotros consideramos que los empresarios cruceños son los que deben dirigir la lucha. Entonces es una clara posición conservadora, propia de la falange, del MNR. Sí, hasta racista. Aquí, por ejemplo, la falange fundó el Comité Cívico en 1950. ¿Y quién estuvo a la cabeza del Comité Cívico en 1950? El principal patricio cruceño, que era pues Ramón Darío Gutiérrez. Ahí lo pusieron de presidente. No fue un obrero, no fue un universitario, no fue un campesino. Tiene una raigambre bastante conservadora y representando a sectores pudientes el Comité Cívico. No es como, por ejemplo, en Chuquisaca, en Oruro, en Potosí, donde un taxista, como es el caso de Potosí, el señor Calle era el presidente del Comité Cívico. Entonces, esta tendencia conservadora, fascista y también racista, evidentemente, tiene cierta raigambre en las luchas de los sectores de clase media en Santa Cruz. En eso se apoya la falange, que ya ha desaparecido, pero es una tradición que vuelve a flotar, que aparece incluso en nuevas generaciones que ni saben qué es la falange, pero tienen esa ideología. Los cabildos han estado preñados de eso, han estado preñados de una visión, además, muy religiosa, muy pechona. Y entonces el Comité Cívico nuevamente adquiere fuerza porque Camacho responde a esa presión, aglutina esa tendencia, que además no es solo cruceña, ¿no?, de crítica al MAS, de superación del MAS, sino es nacional, en la clase media de todo el país. Esa tendencia se apodera de las calles y lo pone al MAS contra las cuerdas. No salen a defenderlo al MAS ni los obreros ni los campesinos, sino cuando ya se ha ido Evo Morales, recién aparece un conflicto. Entonces, en Santa Cruz ese fenómeno se da. El propio presidente del Comité Cívico, ahora que ya es gobernador, ya está recibiendo esas presiones. Ya le están diciendo, señor, ¿qué va a hacer usted si están avasallando la tierra cruceña? Y él dice, vamos a hacer una comisión. Están nombrando comisiones a diestra y siniestra. Cosa que no que preocupa a la gente. No es de su agrado, porque una comisión es un ente un tanto burocrático, que no logra resolver el problema, no pone freno a estas invasiones. Entonces, en este momento, Camacho se encuentra en una situación crítica entre la presión de la clase media, que le exige acciones claras y contundentes, y la presión del gobierno, que le dice, bueno, si usted avanza más, le podemos cortar el cuello, porque ya hay amenazas de penales. Algo que me llama la atención es que en la actualidad, en el actual panorama político, por lo menos hay dos proyectos que tendrían raíz en Santa Cruz. El que ya conocemos de Camacho y uno que se estaría formando con Johnny Fernández, quien quiere volver a relanzar el proyecto del UCS, tal vez ya no con el sesgo tan populista que tenía su padre,
Y esos, digamos, son los proyectos. ¿Con qué fuerza se podrían lanzar? ¿Con qué apoyo se podrían lanzar estos proyectos? Mm, bueno, Johnny Fernández ha llegado con muchas promesas al gobierno municipal cruceño y la realidad del gobierno municipal o principalmente de su economía es muy difícil. Se encuentra con grandes deudas y eh, los problemas, las necesidades que hay que enfrentar son muy grandes. No se augura, yo no creo que el gobierno de Johnny Fernández eh, tenga un desarrollo eh, óptimo. Va a tener muchas dificultades y también por eso mismo va a tener que someterse al gobierno del MAS. Estamos viendo que en todo el país eso hace el gobierno del MAS. Les dice, señores, bueno, si no se someten a mi política, les corto la llave. Eso, por ejemplo, está sucediendo en el Alto de La Paz, ¿no? La alcaldesa dice, bueno, yo en persona voy a salir a marchar. Entonces está acudiendo a la acción directa. En el caso de Santa Cruz, no creo que Johnny Fernández haga eso. No es de ese tipo. No es es un populista, pero solo para ofrecer. Llegado el momento ya no va a tener que dar y va a... No creo que políticamente tenga perspectiva, pero es tal vez un poco anticipado, ¿no? Recién está comenzando, faltan 5 años para saber qué va a pasar, pero el horizonte en términos de la crisis económica que sobre todo el país y también sobre Santa Cruz arrecia, es muy difícil, muy feo. Ahora, siempre han utilizado las instancias de poder gente de los empresarios para beneficiarse económicamente. Entonces, lo que se puede reconocer es que Johnny Fernández, como dijo en su momento, no les digo que roben, pero saquen algo, va a pretender sacar algo para su beneficio, porque tiene esa mentalidad. Y con respecto a Luis Fernando Camacho, ¿tú crees que el proyecto Creemos crezca o fue flor de un día? Bueno, creemos, ha sido muy criticado desde diferentes lugares porque a poco nomás de comenzar principalmente sus políticos, sus senadores, sus diputados, ya tuvieron fisuras. Luis Fernando Camacho presentó a toda su bancada diciendo, aquí está la bancada más leal que haya tenido Santa Cruz. Y al día siguiente, 3 miembros de esa bancada acuerdan con el MAS tomar el control de cargos en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Plurinacional, provocando en Creemos un estremecimiento. El MAS tiene mecanismos por los cuales va eh, penetrando, ya lo hemos visto en los 14 años, toda la oposición ha sido una pena y actualmente aparece así. La gente se pregunta si hay oposición. Entonces, creemos es una construcción eh, bastante accidental, mucho de oportunismo y de ilusiones, pero no creo que prospere, ¿sí? Por eso mismo, porque frente al MAS no logra estructurar una respuesta. Se patina en una serie de aspectos legalistas. Quiere seguir ilusionando al país acerca de la posibilidad de que en el Parlamento se resuelvan los grandes problemas del país, cosa que estamos viendo no solo hoy, sino en el pasado, siempre ha sido inútil.
el Parlamento ha estado subordinado a los caprichos del Ejecutivo, con algunas que otras situaciones que cabalmente al romper las reglas nos muestran que eso es verdad, de que el Parlamento no resolverá los problemas de las regiones. Entonces, creemos, apuesta a eso, apuesta a hacer acción parlamentaria, oposición legalista. Yo no creo que esa tenga perspectiva en este país donde el MAS controla la justicia y controla el Parlamento y además incluso controla el poder electoral. Quiero entender que con esta descripción que nos das, eh, el tema regionalista manejado políticamente a la construcción de un proyecto prácticamente está desahuciado. ¿Es así o equivoco en mi conclusión? Bueno, hay que anotar una cosa. Los proyectos los proyectos lanzados desde Santa Cruz al resto del país han terminado siempre zozobrando, porque son proyectos de claro contenido señorial, pro-burgués y muy conservadores. Además que sus líderes son así, son proempresariales. No aparece en Santa Cruz un liderazgo plebeyo, un liderazgo de sectores sociales más afectados por la crisis, obreros, campesinos, clase media empobrecida. No aparece ese liderazgo que pueda cabalmente convocar al país a tomar otro, otro destino, ¿no? A seguir otro camino. El liderazgo que va a presentar Santa Cruz siempre, no siempre, ¿no? Pero por el momento es ese. Es un liderazgo conservador que para el resto del país suena a muy oligárquico y racista. Solo si en Santa Cruz surge, cosa que no ha surgido, porque hay una especie de peso enorme sobre los sectores populares. Si surge una dirección popular, podría tal vez convocar al resto del país. Pesa mucho un fenómeno que aún no se entiende, creo, ni en Santa Cruz ni en el resto del país, que es el de las logias. Las logias no son un fenómeno Siempre común. se decía que Santa Cruz está dividida entre los Caballeros del Oriente y la Toborochi, siempre, desde hace, por lo menos desde el inicio de la democracia, desde el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, no te hablo del 50, sino del 80. Es que han surgido al final de la época de la dictadura de Banzer. Las logias surgieron cabalmente porque consideraron los sectores conservadores y guiados por una ideología fascista, que era un peligro la llegada de la UDP al poder y que por lo tanto las instituciones como las cooperativas, forjadas al calor de la necesidad del pueblo, que tenían cierta raigambre popular, fueron tomadas, cayeron bajo su control, decidieron eso de forma eh, planificada. Y a través del control de las cooperativas, que son muy importantes, Cotas, CRES, Aguapac, lograron un clientelismo, sectores sociales que los han sido beneficiados, han obtenido medios de vida, incluso se ha producido la terciarización en todas las cooperativas de actividades para la creación de empresas que han recaído en amigos, conocidos, parientes de quienes han controlado las cooperativas. Entonces, las logias han tejido como una especie de
red. Y ellos han impedido el surgimiento entonces del liderazgo popular. Por ejemplo, las juntas vecinales han sido muy controladas por las logias. Landívar, un dirigente de años, siempre estaba defendiendo a la CRE, siempre defendiendo a Sahuapac, pese a que, o a Cotas. Han habido movimientos de masas muy importantes en contra de las cooperativas. Incluso se reunió en un estadio un montón de gente exigiendo que abandonen las logias de las cooperativas. No se ha logrado. Las cooperativas siguen agarrándose con uñas y dientes y el MAS ha pactado con ellas. Igual que pactó con Percy Fernández para no llevarlo a la cárcel a cambio de control, de espacios, una tajada de la torta. Por eso el MAS no es, pues, como dicen, antiburgués, una tendencia revolucionaria, plebeya. Es una tendencia oportunista y politiquera. Entonces, todas estas fuerzas han impedido el surgimiento del liderazgo popular. En el momento que aparezca alguien crítico a las cooperativas en una junta vecinal, inmediatamente lo desconocen y se imponen por encima un nuevo dirigente. Es realmente dramático lo que nos cuentan. Eh, no, no sé si te expliqué, recibimos preguntas de las personas que nos están siguiendo. Tengo un par de preguntas, Marcelo, que te quiero hacer. Te las leo, por favor, Ya, y las adelante. responderemos estas en bloque. Dame un segundo. A ver, la llamada oligarquía entonces es aliada al MAS y solo la oposición en Santa Cruz es un pequeño grupo. Uno, lo de la chiquitanía al final beneficia al sector ganadero, que sería otro sector de la oligarquía. Entonces la agroindustria es aliada del gobierno del MAS. Y entonces, otra pregunta, ¿cómo podemos explicar la campaña fantasiosa del MAS contra la oligarquía fascista del Oriente? Esas son las preguntas que nos han escrito a nuestro Facebook. Sí, es un tanto difícil de entender. El MAS, bajo cuerda, tiene relaciones íntimas con el poder en Santa Cruz, con la llamada oligarquía, y a veces incluso abiertas. Por ejemplo, hay que verlo a Barberí o Dabdú participar en las reuniones que ha tenido en el pasado Evo Morales, ¿no? Dabdú, o digo, Barberí es casi masista, debe ser probablemente militante masista, pero que no es público. Entonces, por debajo tiene relaciones. Hay que recordar que en el Parlamento aprobaron los decretos incendiarios de que la quema ya se haga sin control, de que se amplíe, que se reduzcan las restricciones, con el apoyo de todos los parlamentarios que en su momento eran de demócratas, a la cabeza de Ortiz, dijeron sí a todos estos decretos, porque corresponde a los intereses de los agroindustriales, que son pues parte del mismo interés empresarial. Pero luego aparecen diciendo que los responsables de la quema de la Chiquitanía son gente traída por el gobierno del MAS. Es probable, pero en acuerdo con ellos, gracias a esos decretos incendiarios. Pero además hay que reconocer que la deforestación en Santa Cruz no es llevada a cabo solo por interculturales, sino por agroindustriales y también estos otros
que son los que están echando abajo los bosques para hacer urbanizaciones. Se ha denunciado aquí, por ejemplo, que la famosa Santa Cruz la Nueva está arrasando sectores donde ni siquiera ha obtenido la licencia ambiental, afectando ríos, afectando la vida de la fauna y la flora. Entonces, son caretas, como dicen aquí en Santa Cruz. Están por debajo de cuerda negociando, permitiendo que la chiquitanía sea arrasada, pero por encima grita en contra del avasallamiento de las tierras cruceñas. Ya lo dije anteriormente, los interculturales no son gente solo del interior, son también de Santa Cruz. Son clase media, empleados públicos y otros a los que les ha llegado la invitación para formar una comunidad. Y se dicen, bueno, tengo un pequeño capital, voy a pagar $100 para que me hagan los papeles, me sumo a este grupo y ahí con ese terreno hago engorde. Y cuando sea oportuno lo vendo. ¿A quién lo va a vender? A los agroindustriales, a los menonitas, a los rusos que están apoderándose de todas las tierras por ese mecanismo. A los que van a hacer siembra de soya en tierras que no están para ese tipo de actividad, que deben ser bosques, que deben servir para mantener un adecuado flujo del aire y del agua. Con eso, lo que está condenado Santa Cruz, si sigue así, es pues a convertirse en un desierto, a sufrir el incremento de las temperaturas y la aparición de sequías más y más serias. Entonces, no es raro que esto suceda. La clase dominante, la burguesía cruceña, siempre está preocupada por sus intereses económicos. Y en esa medida puede, y se ha tornado en muchas ocasiones, vende región. Ahora, la gente no quiere creerlo, porque está dominada por el criterio de que, no, los empresarios son nuestros líderes, nuestros dirigentes. Tiene que aparecer el liderazgo plebeyo que cabalmente señale esta traición. No van a ser, por supuesto, los marxistas, porque los marxistas están involucrados en el negocio de las tierras. Tienen que ser estos pueblos, los trabajadores, por ejemplo, gente de Roboré, que permanentemente critica que el comité cívico no haga lo suficiente, que esté dándole largas al asunto. Se han nombrado N comisiones para ir a los diferentes sectores donde se han denunciado avasallamientos. Han ido, han visto y han vuelto diciendo, sí, qué barbaridad. No hay ninguna acción específica. Los pueblos están exigiendo. Ayer, antes de ayer, San Ignacio, San Miguel, San José, dan plazos. Están muy presionados los cívicos y por esa vía los empresarios. Es un conflicto que está en ciernes acá. En el discurso que maneja el presidente Arce se destaca el papel de los empresarios. Y aquí va un poco la pregunta, es decir, ¿cómo vamos a salir de esta crisis y cuál va a ser el aporte de los empresarios? El gobierno quiere hacer creer, o parte de su narrativa en la parte económica, es decir, que estamos subiendo por las exportaciones. Y nadie se toma la molestia de ver que los commodities están subiendo por la crisis en China y en India, principalmente por el tema de la pandemia. De China no tenemos datos concretos, no tenemos datos claros sobre cuánto realmente ha afectado su producción
la pandemia, y en la India es más que conocida la crisis sanitaria y humanitaria que están pasando. ¿Cuánto aportarán? Porque además la cantidad de soya que exportamos los bolivianos es mínima en comparación con lo que exporta el Brasil, el Paraguay y la Argentina, que vendrían a ser los mercados más fuertes en esa relación a nivel Latinoamérica de exportación de soya y también de otros productos agrícolas. Entonces, ¿cómo justificamos eso? O sea, ¿cómo va a ser el apoyo real a salir de esta crisis de los empresarios? Porque el tema del biocombustible, aparte que es para consumo interno, es una cantidad que no va a lograr sustituir nada, porque el crecimiento de vehículos a nivel nacional es masivo, porque por muchos motivos, te cito uno, mucha gente que está desempleada decide romper la alcancía y comprarse un vehículo y ser taxista o ser minibusero. Entonces eso te incrementa decididamente. Y las proyecciones que presentaron el presidente en enero pasado no van a alcanzar absolutamente para nada. O sea, el nivel de consumo de diésel o de biodiesel, el consumo de diésel sigue creciendo y el de biodiesel está estancado hasta por lo menos 3 años. ¿Cómo crees que va a ser el aporte ese aporte que tanto destaca el presidente, y no solo el presidente, también Evo Morales, eh, de la agroindustria cruceña para salir de esta crisis? Mm, Es que la agroindustria en Bolivia es en realidad, un sector empresarial intermediario. Las maquinarias, los agroquímicos, las herramientas llegan del exterior y incluso las semillas, ¿no? Las transgénicas. Bolivia entonces es el mercado para las transnacionales que se llevan la parte del león. No es como en el Brasil. En el Brasil eh, el fenómeno es diferente. Allá se producen las maquinarias, las herramientas y incluso los agroquímicos. Y el gobierno subvenciona a esas empresas para ofrecer más barato a los productores. Aquí el gobierno subvenciona el, el combustible, no subvenciona, que es importado, ¿no ve? Entonces está subvencionando a los productores en el exterior, en último término, y no subvenciona el desarrollo de la actividad productiva para que se forme un círculo virtuoso. Entonces tenemos aquí más bien un círculo negativo, donde fluyen hacia el exterior mayor cantidad de recursos que los que eh, van a ingresar al país. La parte de León se llevan las transnacionales. Entonces, las perspectivas son para Bolivia muy difíciles. Una vez que acabó la época del gas, que en la cual pues la producción agrícola en, en la estructura del Producto Interno Bruto estaba en tercer, cuarto lugar. Ahora de pronto ocupa lugar preponderante. ¿Qué es la actividad agroindustrial? Es la más liviana de las industrias del mundo. No es de ahí de que ningún país se va a volver poderoso. Es falso eso, de que vamos a dar de comida al mundo y que por lo tanto nos vamos a hacer ricos. Es falso. Los que se hacen ricos son los que producen maquinarias. Entonces estamos condenados. Lo único que vamos a ver es cómo se depreda la naturaleza, cómo se convierte en billete eso para que salga al exterior dejándonos, como ha sido la historia de Bolivia, en un país saqueado. Marcelo, agradecerte por este tiempo, por esta hora y casi 15 minutos que hemos conversado. Realmente vemos, analizamos que Santa Cruz no es como lo pintan, tomando un poco el refrán tan común entre nosotros.
agradecerte por este tiempo y espero tenerte nuevamente en una nueva trinchera para que nos sigas aclarando de todo lo que realmente es la economía cruceña, que para muchos la vemos desde una niebla o la vemos únicamente por titulares de los medios de comunicación. Gracias, Marcelo, por tu tiempo y gracias por haber estado en esta trinchera de este martes. Muchas gracias. Les estoy dispuesto a que volvamos a estar juntos en otra charla muy amena como la que hemos tenido. Gracias. Agradeciendo nuevamente a Marcelo, decirles que el libro de la semana es Espontaneidad y Acción, acerca del debate sobre la huelga de Rosa Luxemburgo. La huelga entendida en términos del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, y lo que ha significado también la evolución de la lucha política. Y es un tema muy interesante porque veíamos en la Comuna de París que las marchas, las tomas eran muy importantes, y en el siglo XX, que ha sido en el siglo XIX, en el siglo XX vemos a la huelga como una forma de presión de los trabajadores para esto. Y posteriormente, a partir de la segunda parte del siglo XX, vemos como la acción parlamentaria y la acción política trata de sustituir esa acción de masas. En este libro nos da razones, motivos por qué la huelga y la acción directa tiene que seguir prácticamente siendo un arma fundamental dentro del movimiento popular, del movimiento social. Recordarles que este libro, como otros muchos, se encuentra en librería subterránea y donde los esperamos todos los días a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, este horario por el tema del COVID. Y decirles que estamos ubicados en la Avenida Mariscal Santa Cruz, pasaje subterráneo, y ustedes pueden ingresar por la calle Colombia o por la Avenida Mariscal Santa Cruz. Si nos ven en el interior, también nos pueden escribir al Facebook y también les podemos enviar todos los libros que aparecen en el catálogo hasta su departamento, hasta su ciudad, su población. Recordarles que estos programas quedan grabados en Facebook Live y en YouTube y los pueden volver a ver, escuchar o utilizar. Muchísimas gracias. Nuevamente me despido a nombre de los que trabajan aquí, César Uzcamaite en la producción y Mateo Alarcón en la realización. Los esperamos el próximo martes en una nueva trinchera de diálogo y de encuentro. Gracias, buenas noches.